Jacques Derrida nació en 1930 en Argelia, en el seno de una familia judía de clase media asimilada a la cultura colonial francesa. Creció en la luminosa ciudad de Argel, rodeado de la despreocupada y cálida vida mediterránea, un entorno que marcaría profundamente su sensibilidad y sus primeros recuerdos. Sin embargo, la crueldad del mundo irrumpió en su vida cuando apenas tenía 10 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno colaboracionista francés de Pétain, se impusieron estrictas leyes racistas en Argelia. De forma arbitraria, el director de su escuela redujo la cuota permitida de estudiantes judíos del 14 al 7%, y el joven Derrida fue inmediatamente expulsado, experimentando de primera mano el veneno del antisemitismo y el rechazo social. Esta traumática experiencia sembró en él una profunda aversión hacia cualquier forma de racismo y un fuerte desasosiego ante la idea de pertenecer ciegamente a grupos cerrados. Desencantado entonces con la educación formal, hizo novillos con frecuencia y sorprendentemente su mayor ambición juvenil no era ser un sabio pensador, sino convertirse en jugador profesional de fútbol. El destino intervino a través de la radio. Al escuchar por casualidad un programa sobre el escritor y filósofo Albert Camus, quien también había crecido en Argel y había sido portero de fútbol, Derrida sintió el primer y definitivo llamado hacia el mundo de la filosofía. A los 19 años, con un intelecto ya innegable y brillante, viajó a las frías calles de París para preparar su ingreso en la prestigiosa École Normale Supérieure. El contraste ante la luz de su tierra natal y la exigencia parisina fue abrumador. La inmensa presión de los exámenes, sumada a la soledad y al uso de las pastillas para dormir y las anfetaminas, le provocaron una ligera crisis nerviosa, haciéndole fracasar en su primer intento. Sin rendirse, logró ingresar en 1952, sumergiéndose ávidamente en las ideas de Husserl, Heidegger y Sartre, explorando los laberintos de la conciencia humana. La historia volvió a sacudir su vida personal con el dramático estallido de la Guerra de Independencia de Argelia de 1954. Al graduarse, fue reclutado por el ejército francés y destinado como maestro a una escuela para hijos de soldados. Desgarrado por las atrocidades que cometían ambos bandos, conservaba la esperanza de una Argelia independiente donde europeos, árabes y bereberes pudieran coexistir pacíficamente. Ese sueño se hizo pedazos en 1962 con el triunfo independentista y el éxodo masivo de los europeos. Derrida perdió la esperanza de ser ciudadano de una Argelia libre y quedó marcado por un doloroso sentimiento de exilio permanente, una profunda melancolía que él mismo bautizó con el poético término de nostalgeria. Fue precisamente en 1962 cuando su genio intelectual comenzó a brillar con luz propia, al publicar una extensa introducción a una obra del matemático y filósofo Husserl. En ese texto reflexivo, Derrida comenzó a desentrañar lo que llamó una aporía, una inconsistencia interna y sin resolución en las bases mismas de la filosofía occidental, cuestionando cómo es posible fundamentar cualquier conocimiento con absoluta certeza. A partir de estas reflexiones vitales, desarrolló un método que revolucionaría por completo el pensamiento contemporáneo: la deconstrucción. Su objetivo principal era demostrar que todo escrito y todo lenguaje encierran suposiciones ocultas e intenciones metafísicas que distorsionan inevitablemente lo que el autor intenta comunicar. Para Derrida no existía una verdad pura y esencial que pudiera expresarse libre de las trampas de las palabras. Argumentaba que todo nuestro pensamiento estaba atrapado en rígidas oposiciones binarias, como verdadero o falso, mente o cuerpo, positivo o negativo. En lugar de esta rigidez lógica, que obliga a elegir siempre un extremo, Derrida propuso abrazar la indecidibilidad, reconociendo que el lenguaje es un riquísimo sistema de diferencias sutiles, lleno de ambigüedades, equívocos y dobles sentidos incontrolables. Sus audaces ideas resonaron con inmensa fuerza durante las históricas revueltas estudiantiles de mayo de 1968 en París. Aunque simpatizaba profundamente con los jóvenes que levantaban barricadas contra un Estado autoritario y un sistema educativo paralizado, mantuvo un perfil prudente en medio del caos. Sin embargo,
Su desafío a las verdades absolutas y a la supuesta pureza de la autoridad encajó la maravilla con el espíritu rebelde de la época, elevándolo a la categoría de figura de culto. Esta fama mundial lo llevó a tener intensos debates con otros grandes intelectuales franceses de su tiempo. Se distanció de Michel Foucault, quien creía que los textos estaban determinados por estructuras de poder históricas, replicándole que un texto siempre está libre y abierto a una multitud interminable de las interpretaciones. También matizó las ideas de Roland Barthes sobre la muerte del autor, recordando que nunca podemos escapar del todo de las huellas humanísticas que impregnan el discurso que utilizamos. El método deconstructivista cruzó rápidamente el Atlántico y fue recibido con un entusiasmo sin precedentes en universidades estadounidenses como Yale y Johns Hopkins. Los críticos literarios usaron sus herramientas para descubrir infinitos subtextos en la literatura. Por el contrario, gran parte de la comunidad científica y filosófica tradicional reaccionó con desprecio, acusándolo de relativista peligroso y de escribir en un galimatías sin sentido. Lejos de retroceder, Derrida llevó sus experimentos textuales al límite de lo concebible. Publicó obras monumentales como La Diseminación y Glass, libros diseñados deliberadamente para ser indescifrables e ilegibles, mezclando columnas de texto simultáneas, tipografías variadas y juegos de palabras imposibles. Buscaba demostrar de forma práctica que intentar imponer un significado único destruye la libertad y la vitalidad del pensamiento. Pero su incansable compromiso no se quedó únicamente atrapado en el papel de los claustros académicos. Demostró ser un hombre valiente que actuó frente a las injusticias reales. En 1981, viajó a la Praga controlada por el comunismo soviético para impartir seminarios clandestinos en apoyo a intelectuales perseguidos. Allí fue arrestado por la policía secreta bajo cargos falsos de tráfico de marihuana y solo la rápida e indignada intervención del gobierno francés logró rescatarlo de prisión. Asimismo, se involucró de lleno en la política ciudadana. Lideró campañas arriesgadas a favor del derecho al voto para los inmigrantes en Francia, combatió activamente la xenofobia, abogó por la liberación de Nelson Mandela frente al régimen de apartheid y defendió un feminismo activo que celebrara genuinamente la diferencia en lugar de someterse a imitar los viejos modelos dogmáticos. Pese a tener que enfrentar protestas inusuales en su contra, como la ocurrida en la Universidad de Cambridge en 1992, cuando algunos profesores intentaron impedir que se le otorgara un título honorífico, Derrida jamás detuvo su inagotable labor. Dedicó sus últimos años a aplicar su profunda deconstrucción a gigantes intocables como Marx, Freud y Joyce, demostrando incansablemente que ninguna teoría o mente brillante está libre de contradicciones y espectros. Aquel niño que alguna vez fue marginado y expulsado por leyes injustas, logró transformar para siempre la manera en que la humanidad se enfrenta a los textos y el conocimiento. A través de su inmenso amor por la libertad del lenguaje, nos legó la valiosa lección de que debemos dudar de cualquier autoridad que afirme poseer la verdad absoluta, invitándonos a ver en la ambigüedad y en la multiplicidad de significados la esencia más pura y vibrante de la vida humana. Eso es lo que creía Jacques Derrida.